La temática de este trabajo trata sobre los comienzos del estudio del parentesco en antropología durante el siglo XX. Analizamos los estudios clásicos del parentesco de los llamados padres de la antropología, tales como Malinowski, quien fue el fundador de la antropología social británica y del funcionalismo clásico, planteó una revolucionaria metodología, la etnografía, que nació de su crítica a los antropólogos de gabinete. Estudió, entre otras sociedades, a los Trobriands. Sus publicaciones se realizaron entre 1915 y 1967. Marcel Mauss, considerado como uno de los padres de la etnología francesa, realizó sus estudios desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Fue reconocido por su escrito Ensayo sobre el don, forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas. Claude Lévi-Strauss, quien fue el padre de la antropología estructuralista, mediante la cual modificó profundamente las disciplinas de la etnología. Para este trabajo nos basamos en sus estudios durante la década de los 40 acerca del parentesco, los cuales fueron publicados en su libro Las estructuras elementales del parentesco en 1949. en nuestra presentación abordaremos el paso de la teoría de la descendencia a la teoría de la alianza. Además, para entender los antecedentes teóricos de la teoría de la alianza, hablaremos de la reciprocidad. Por último, abordaremos las críticas que se le han hecho a estas teorías y expondremos las perspectivas de dos autores que analizan la noción del parentesco en la antropología clásica. En este trabajo nos referiremos a Adam Cooper, antropólogo sudafricano, y a los argumentos presentes en su libro The Invention of Primitive Society, Transformations of an Illusion, publicado en 1988. En este, el antropólogo realiza una crítica histórica a la teoría y a los métodos antropológicos usados para acercarse a las llamadas sociedades primitivas. Esto con razón de eliminar la constitución de la sociedad primitiva de la agenda de la antropología y la teoría política de una vez por todas. Nos referiremos a la postura de Thomas Eriksen, antropólogo noruego que publicó, entre otros textos, Small Places, Large Issues, An Introduction to Social and Cultural Anthropology. Este texto, publicado en 1995, funciona como una introducción a la antropología social que demuestra, a través de ejemplos, la importancia de una perspectiva comparativa. A continuación les mostraremos el podcast, no confundir con potlatch, que realizamos. Con él esperamos que se puedan comprender con mayor profundidad los fenómenos ya mencionados. Que disfruten. Buenos días a todos nuestros oyentes y sean bienvenidos una vez más al podcast de hoy. Este capítulo es especial, pues tenemos con nosotros al destacado antropólogo Marcel Mauss, también conocido como el padre de la etnología francesa. Hola, señor Mauss, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Es un gusto tenerlo aquí. No, el gusto es mío. Bueno, Marcel, ¿por qué no nos cuenta acerca de su libro Ensayo sobre el don? Al parecer, muchos autores se han visto inspirados por él, específicamente el antropólogo Levi Strauss. Sí, Claude se basó en mi libro para escribir las escrituras elementales del parentesco. Interesante, cuéntanos un poco más sobre su libro. Bueno, Ensayo sobre el don está basado en el fenómeno de la reciprocidad. Ah, como cuando uno da una cosa y la recibe de vuelta, ¿o no? En verdad es más que eso. En mi libro discuto sobre una economía basada en la reciprocidad de dones. El don hace referencia a la acción de donar, pero a diferencia del acto altruista, este don eleva al donante y deja al donatario en una posición de desventaja. ¿Y qué consecuencias trae eso? A menos que el donatario quiera ser avergonzado o rechazado, debe devolver el don, y además con usura, de ahí su carácter antagonista. Entonces, no es el simple acto de dar y recibir. Exacto. Además, debemos agregar otra dimensión al don, que es la dimensión espiritual, ¿Y qué es eso? la fuerza mágica de cada ser. Me refiero al mana. Ofrecer una cosa a alguien es ofrecer algo propio, y aceptar algo de alguien significa aceptar algo de su esencia espiritual, de su alma. Ah, de ahí que quede en deuda. Sí, debido al mana, o how según los samoanos, es que se establecen las obligaciones de dar, recibir y devolver. Es decir, la cosa que se da está viva y por lo tanto si se recibe y no se devuelve es obviamente una falta. Ya, y oiga, ¿hay algún momento
un lugar, un ritual o algo parecido en el que se lleve a cabo este intercambio? En el potlatch. ¿Qué es eso? A grandes rasgos es como un ritual. En el sentido literal significa alimentar o consumir, pero su significación es mucho más profunda. El potlatch está asociado al honor, al prestigio, al mana, a la rivalidad, al combate, inclusive a la destrucción. Y además, existen distintos niveles de desarrollo según cada cultura. El kula, por ejemplo, es un tipo sofisticado de potlatch, realizado por los Trobrians. No solo tiene un protocolo para llevarse a cabo, sino que también utilizan una especie de moneda como objeto de cambio. ¿Y cómo podríamos resumir toda esta información? Bueno, en resumen, el don es un fenómeno social total, en el que se expresan instituciones religiosas, jurídicas, morales y económicas, compuesto de prestaciones, casi siempre representadas en forma de regalo, que son ofrecidas generosa y desinteresadamente, aunque transmiten de fondo obligación e interés económico. Este tipo de intercambio total, donde lo que se da es considerado parte de uno mismo, produce que la comunión y la alianza sean relativamente indisolubles entre los nativos. Pero hoy en día no existe tal cosa como el potlatch, ¿o sí? En realidad, sí. Mira, para entenderlo mejor usemos un ejemplo de la actualidad. Imagínate que es tu cumpleaños e invitaste a todos tus amigos para celebrar. Todos te trajeron regalos, pero uno te trajo esos aros con los que alucinabas. Estaría muy contenta. Sí, pero imagínate ahora que él te invitó a su cumpleaños. ¿Le comprarías tú un regalo? Obviamente, ya que él me compró uno a mí. ¿Y qué le comprarías? Probablemente algo similar, algo que sea especial, igual o mejor que lo que me trajo mi amigo. ¿Y por qué? Es mucho más cómodo comprar un chocolate o sencillamente no comprarle nada. Pero, ¿qué pensaría él de mí? ¿Qué pensarían mis amigos? Sería descortés de mi parte. Exacto. No quieres quedar en menos y tampoco quieres perjudicarlo, por así decirlo. Sientes este deber de dar porque te dieron algo. Ah, ahora lo entiendo mejor. Muchas gracias. Bueno, llegó la hora de responder sus preguntas. Recuerden escribirnos al hashtag AskPodcast y a nuestro Twitter, PodcastHoy, para que puedan ser parte también. Nuestra primera pregunta es de @antropólogo barbudo de sillón 58, quien dice, aún no entiendo a qué se refieren con lo de la alianza a través del intercambio de dones. ¿Pueden profundizar en eso? ¿Y qué momento más indicado para hacer esta pregunta? Pues a continuación, por primera vez en el programa, redoble de tambores, tenemos hoy con nosotros a un invitado sorpresa, nada menos que el fundador de la antropología estructuralista, cuyas innovadoras ideas cambiaron la manera de estudiar tópicos como el parentesco, la reciprocidad y la alianza. Así pues, démosle la bienvenida a Claude Lévi-Strauss. Como habrán escuchado, Claude Lévi-Strauss escribió un libro respecto al parentesco y por lo que leí, se basó en la teoría de Moss aquí presente. Cuéntanos un poco sobre las estructuras elementales del parentesco. Con gusto. Bueno, en mi libro planteo un tema muy importante. Esta es la superación de la teoría de la descendencia por mi teoría de la alianza. ¿Teoría de la descendencia? ¿Podría explicarnos lo que significa? ¿Alguien dijo descendencia? Pero, ¿quién es usted? ¿Y qué hace en este podcast? Soy el mismísimo Bronislaw Malinowski, fundador de la antropología social británica. Soy reconocido en todo el mundo por mi trabajo de campo con el método etnográfico, aplicado en mi trabajo en las Islas Trobriand, uno de los más revolucionarios de su tiempo. Gracias a mis ideas innovadoras, pude comprender profundamente la cultura de la isla y mimetizarme con sus habitantes. En mi opinión, hay que vivir con la gente para entenderla. Sí, y con ese impecable traje blanco parecías un indígena más, ¿eh? Oye, escúchame tú. ¿Y a qué debemos su encantadora interrupción? Vengo a hablar de mi tema favorito, la teoría de la descendencia. ¿Sabías que en muchas sociedades preestatales el parentesco está dado por linajes? Los linajes remontan su origen a un ancestro común, y uno nace y muere en el mismo linaje. En distintas sociedades existen distintos tipos de descendencia. Entre ellos se destaca la patrilineal, matrilineal
y bilateral. La unidad más importante es la familia, y entre las personas que comparten descendencia se protegen y ocurre la herencia y sucesión. ¿De verdad sabe del tema? Claramente sé el tema. Parece que escuché a alguien hablar de descendencia en otra parte. Tengo que correr. Adiós. Bueno, después de una extraña pero útil interrupción, prosigamos. Ya que nos explicaron qué es la teoría de la descendencia, ¿qué es lo que plantea usted respecto de su teoría de la alianza? Sí, respecto a eso, comenzaré diciendo que mi teoría presenta algunas críticas a la teoría de la descendencia, ya que considero que sus planteamientos sobre la importancia del linaje y la filiación no toman en cuenta lo que realmente importa en el parentesco. ¿Y qué es lo que usted consideraría como lo más importante? Mm, Yo consideraría que las relaciones y los lazos sociales que se forman en torno a procesos como el matrimonio son lo más importante. La alianza, para ser más específico, y que es capaz de unir a grupos y mantener unida a la sociedad. Ah, ya, pero ¿cómo va a ser que los matrimonios sean tan importantes? Entiendo que sean importantes para la persona que se casa, pero ¿para toda la sociedad? Efectivamente, el matrimonio es muy importante para la sociedad como un todo, y este viene acompañado de reglas y deberes muy importantes. Una regla, de la cual supongo que has escuchado, es la del tabú del incesto. Sí, hay muchas opiniones diversas acerca del tabú del incesto. ¿Cuál es su postura respecto a este tema y sus implicancias? Bueno, a diferencia de ciertos autores que consideran que el tabú del incesto tiene un origen puramente natural, puramente cultural o incluso ambos, yo lo considero de una manera distinta. Sin duda, este tabú es universal y posee implicancias tanto naturales como culturales, pero no es un compuesto de ambas dimensiones, ni tampoco posee su origen en ambas. Más bien, es el movimiento fundamental por el cual se cumple el pasaje de la naturaleza a la cultura. En un sentido, podría decir, pertenece a la naturaleza, ya que es una condición general de la cultura y tiene carácter universal. Pero también en cierto sentido es ya cultura, porque impone sus reglas. ¿Y qué más implica este tabú del incesto? Como esta prescripción de casarse dentro del grupo obliga a la exogamia, o sea, a casarse fuera del grupo y formar alianzas, se empieza a intercambiar mujeres entre los grupos, ya que ellas son el bien por excelencia, son el regalo supremo que puede obtenerse y al ser un don, cumplen con lo que explicamos. Esa es una afirmación un poco ofensiva, Claude. ¿Cómo vamos a hacer solo un regalo? No me malinterpreten, son un regalo muy importante, en efecto. Si es que no hubiera intercambio de mujeres, la estructura social colapsaría. Cada matrimonio reanima los matrimonios que se produjeron en otros momentos. Cada conexión se apoya sobre las restantes y les da una actividad renovada. No se podría expresar mejor el carácter total, sexual, económico, jurídico y social de este conjunto de prestaciones recíprocas que es el matrimonio. Ya, bueno. ¿Y cómo exactamente es que estas prestaciones que ocurren en el matrimonio mantienen la estructura social? Pues hacen que no ocurran guerras. Los intercambios son guerras resueltas de forma pacífica, y las guerras son el resultado de transacciones desafortunadas. Gracias al intercambio de mujeres hay paz. Los matrimonios culminan el proceso de donaciones recíprocas que realizan el pasaje de la hostilidad a la alianza. Las mujeres somos muy importantes, ¿eh? Sin duda, Muchas gracias por darnos su visión sobre el parentesco. no hay problema. Un aplauso para nuestro invitado. Ahora comenzaremos con nuestro segmento de llamadas al público. Recuerden marcar al 2373 555 y una vez les contestemos, bajar el volumen de su radio. Me comunican que tenemos a alguien en línea. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Adam Cooper. Adam Cooper. Un gusto. Cuénteme, ¿para qué nos llama? Quería decir que concuerdo con Levi-Strauss. Ah, ¿sí? Sí, lo que pasa es que la teoría de la descendencia ya está obsoleta, así que creo que está muy bien que haya otras teorías como la del señor Levi-Strauss. ¿Obsoleta? Pero señor, ¿no era que usted se había ido? No puedo permitir que este sujeto me denigre de esta manera. ¿Cómo que mi teoría está obsoleta? Pues sí, la está.
Hay varias investigaciones que podrían o se debieron haber hecho aplicando otras teorías y que a pesar de eso decidieron aplicar la de la descendencia. Y fueron investigaciones que no recibieron muy buenas críticas por lo mismo. Investigaciones que no se pararon a reflexionar si realmente dicha teoría iba a ser la más pertinente porque tu teoría reinaba en esa época. Disculpe, ¿qué es eso que mencionaba? ¿Malinowski? ¿Hubo una época en la que reinaba? Ah, se podría decir que sí. Lamentablemente. En los años 50, toda la antropología británica, todos los nuevos reclutas tenían que hacer un trabajo bajo tu modelo y todas sus observaciones debían calzar en los modelos de tu teoría. Un ejemplo, que creo que ya aquí varios conocen, cuando Evans Pritchard y Fortes aplicaron tu teoría en sociedades donde no eran tan aplicables, Evans Pritchard llegó a declarar que la sociedad que investigaba, los Nuer, hablaban fluidamente el lenguaje de los linajes, cuando ni siquiera tenían un término para describir linajes. Desde un comienzo que Evans Pritchard tenía en la cabeza tu teoría para investigar a los Nuer y por eso no fue capaz de ver realmente el comportamiento y los valores Nuer, porque llegó creyendo que se iban a comportar tal y como tu teoría describía que debían comportarse. ¿En serio? Sí, y al final, estos teóricos de la descendencia no solo ignoraban datos convenientemente, sino que también buscaban explicaciones en los lugares incorrectos. ¿Tú sabes que hay críticos que han llegado a decir que la teoría de la descendencia es pura ciencia ficción? Tu teoría no funcionó fuera de los estudios británicos. Así es. Y para los 70 era yo quien reinaba. Un momento. Estamos recibiendo otra llamada. Le agradecemos muchísimo al señor Cooper por sus palabras. Ahora contestaremos otra llamada. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Sí, hablas con Thomas Hyland Eriksen, antropólogo noruego y autor de muchos libros, entre ellos Small Places, Large Issues. Sí, sí. ¿Y qué nos quería contar, señor Eriksen? Quería dar mi opinión sobre lo que está ocurriendo aquí. La verdad, yo pienso que ni uno de los dos autores, ni Malinowski ni Levi-Strauss, está totalmente correcto ni incorrecto. Considero que la mayor parte de los fenómenos del parentesco se pueden interpretar tanto desde la perspectiva de la alianza como la de la descendencia, ya que ambas son parte de los sistemas de parentesco. ¡Qué locura! ¿Vieron? Sí tengo algo de razón. ¿Y nos podría explicar un poco más de su visión del parentesco? ¿A qué conclusiones ha llegado en sus estudios? Pues yo quería plantearles una idea que me parece fundamental, que el parentesco no es algo natural, sino algo creado socialmente para introducir un orden en el mundo social. Además, he visto que hay características que se repiten en todas las sociedades. Por ejemplo, todas las sociedades tienen reglas que regulan el incesto y la exogamia, forman alianzas entre personas o grupos. ¿Ven? Exactamente como yo lo dije. Pero es más, todas las sociedades crearon una organización social en la que la madre y el hijo viven juntos los primeros años de vida del niño. Desarrollaron una institución reproductiva y tienen reglas de herencia. Además, muchas sociedades han desarrollado formas de organización local basadas en el parentesco, las que son sumamente importantes. Entonces, usted, señor Eriksen, Dígame, Thomas, sí, Thomas, usted parece estar de acuerdo con ambas teorías. Muy interesante este punto medio que plantea, ¿eh? Pero me gustaría saber, ¿qué tan importantes pueden ser las relaciones de parentesco en la sociedad que vivimos hoy en día? La sociedad occidental se ha vuelto tan individualista que siguen teniendo importancia estas formas de organización. sí, por supuesto. La familia nuclear sigue siendo una institución muy relevante, a pesar de la modernización. Y a pesar de que concuerdo con usted en que estas organizaciones basadas en el parentesco pueden verse como una amenaza para las organizaciones burocráticas de hoy en día, podemos ver que en la práctica, en toda sociedad actual, coexisten estas dos lógicas opuestas. Muchas gracias, Thomas. La verdad creo que a todos nos queda más clara la importancia del parentesco en la sociedad de hoy. ¿Tiene alguna idea más que agregar? ¿Alguna crítica? Sí, respecto a un punto que usted mencionó antes, cuando usted enfrentó a Claude Lévi-Strauss respecto a que él consideraba a las mujeres como dones, pues sí, usted dio en el clavo en un punto muy importante. Ah, ¿sí? Si,
Sí, considero que los llamados estudios clásicos del parentesco han cometido un tremendo error, y es que han dejado de lado la postura de las mujeres y la perspectiva de género. Y esto es un error que se ha cometido en general. No importa si se habla de la teoría de la alianza o de la descendencia. ¿Y qué opina usted? ¿Qué hay que hacer respecto a eso? Pues considero que es fundamental que se considere al género al estudiarse el parentesco, puesto que las relaciones de parentesco son también relaciones de género. Y para poder entender realmente a una sociedad, se debe tomar en cuenta la opinión de las mujeres, no solo como madres, hermanas o esposas de un hombre, sino como individuos que participan en la sociedad y actúan independientemente. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Creo que hemos aprendido mucho de parentesco y antropología. No olviden volver a conectarse el próximo martes para un nuevo podcast. Hemos aprendido mucho estudiando para este trabajo. Aprendimos respecto a las teorías clásicas del parentesco y los múltiples factores, dimensiones e implicancias que éste tiene en la sociedad. Aprendimos también las distintas perspectivas desde las que este fenómeno puede ser estudiado. Aprendimos que el parentesco es un fenómeno socialmente construido, y a pesar de que nosotros tenemos una manera de entender en nuestra sociedad, esta no es universal. Como lo plantea Thomas Eriksen, no es la naturaleza la que define estas relaciones, sino que éstas están construidas, de modo que ordenan el mundo social. Por último, aprendimos la importancia de la reciprocidad en las sociedades como principio básico que permite su coexistencia pacífica y sobrevivencia. Este tema es importante, ya que es un fenómeno presente en todas las culturas y que actúa como la base de estas. Existen aspectos relacionados al parentesco que, como postula Eriksen, son universales para todas las sociedades, lo que nos da a entender la importancia que tiene este fenómeno en la vida de los seres humanos. A pesar de las diferencias que se pueden hallar en los rituales y ceremonias de cada sociedad, la formación de alianzas entre individuos y grupos y el tabú del incesto son aspectos que podemos encontrar en todas ellas. Además, todas las sociedades han desarrollado una institución reproductiva y reglas de herencia, y muchas han creado organizaciones en base al parentesco, las que son relevantes hasta el día de hoy. El parentesco no solo tiene una importancia a nivel grupal, sino que también individual. Según Eriksen, este influye en el sentimiento de pertenencia, de seguridad e identidad personal de los integrantes. La familia y cómo nos relacionamos con ella es muy importante para las personas en su vida diaria. Esta importancia de la unidad familiar se puede ver, por ejemplo, en nuestro contexto actual. La pandemia y cuarentena exige que todos los integrantes de la familia cumplan un rol. A partir de la cooperación y organización que ocurre en las familias, es que se puede subsistir a pesar de las condiciones adversas. La familia es nuestra red de apoyo, el grupo con el cual confiamos en tiempos difíciles, la unidad de organización básica a partir de la cual nos dividimos roles para nuestra supervivencia como especie. La temática del parentesco está muy relacionada con otra temática que es fundamental y que ha cobrado importancia sobre todo hoy en día, el género. Concordamos con la postura de Eriksen cuando plantea que las relaciones de parentesco son también relaciones de género, pues creemos que este fenómeno social afecta enormemente la serie de relaciones que rodean a la mujer y cómo ésta es percibida. La antropóloga Gail Rubin propone que una mujer se convierte en oprimida en ciertas relaciones. Criticando a Levi-Strauss, plantea que su concepción de que la esencia del parentesco está en el intercambio de mujeres marca las relaciones que viven estas. Consideramos que el concepto que se tiene de parentesco es muy influyente en la opresión hacia las mujeres. Si entendemos el parentesco como una ley natural e inmutable, y no como la construcción social que es, seguimos en esta opresión y no le otorgamos a las mujeres su derecho a ser autónomas y dueñas de sí mismas, sin tener que depender de un pariente masculino. La forma en la que concebimos al parentesco como algo dinámico o como algo estático afecta no solo el estudio que hacen los antropólogos sobre diversas sociedades, sino que también a las mujeres y su libertad. He ahí la importancia de que deconstruyamos nuestra concepción de lo femenino y lo masculino hasta que el género no sea un factor determinante del cómo actúan los seres humanos. Ahora los queremos invitar a reflexionar a ustedes. Les dejamos la siguiente pregunta. ¿Qué peculiaridades creen que tiene el parentesco en nuestra sociedad, ya sea en Chile o en América Latina?